Amigos, bienvenidos de regreso a su canal Facilita tu Trabajo, en el que estamos adelantando un proyecto de control de visitas con Excel. Ya realizamos la primera hoja de inicio, donde tenemos ingreso, salida, tránsito y registro. Tenemos la hoja de registro de autorizaciones, con la que vamos a alimentar la plantilla de autorizaciones que tenemos aquí. Y tenemos una lista de restringidos. En el desarrollo de este proyecto vamos a ir tomando decisiones sobre la marcha, en la que vamos a implementar o no algunas medidas de acuerdo con lo que yo me imagino es lo más práctico que les puede servir a la mayoría de ustedes. Para esto vamos a duplicar esta hoja de autorizaciones, que sería la hoja de ingresos. Entonces le damos aquí clic derecho y le damos mover o copiar. Creamos una copia, le damos el chulito aquí para que cree una copia y que la coloque antes de la hoja de registro de autorizaciones y le damos a aceptar. A esta hoja le vamos a llamar ingresos, le cambiamos el nombre, al igual que acá arriba en esta parte, ingreso o ingresos, perdón. Bueno, ¿por qué copiamos esta hoja? Porque básicamente vamos a utilizar la misma información de ingresos que la que va en la lista de autorizaciones. O sea, este bloque de información que tenemos aquí es la que vamos a recopilar para el ingreso de una persona. Sin embargo, aquí tenemos que tomar una decisión si nosotros queremos revisar a las personas restringidas desde que se hace la autorización o cuando se va a hacer el ingreso. Yo estuve pensando sobre el tema y creo que lo mejor es agregarla aquí en la hoja de ingresos, ya que si la agregamos en la hoja de autorizaciones, pueda que la restricción termine ocurriendo antes de que hagamos la autorización y pueda que termine ocultándose, o pueda que no terminemos viendo en realidad si la persona estaba o no estaba restringida. Es por esto que vamos a aplicar esta parte de la restricción en la hoja de ingreso y no la vamos a aplicar en la hoja de autorizaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos quitar esto de la hoja de autorizaciones, que ya no lo necesitamos. En la autorización, ¿qué más podemos tener? Podemos tener, bueno, si ustedes quieren esta fórmula, la podemos poner para que simplemente nos avise si la persona tiene o no tiene una restricción. Pero bueno, de momento dejémosla ahí. Es decir que el autorizador 2 no lo vamos a necesitar. Vamos a quitarlo. Y podemos dejarle ahí la información de restringido de momento. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a venirnos acá a la hoja de autorizaciones, a la lista de autorizaciones, y vamos a quitar lo que quitamos de aquí. Después de final, estado y registro. Entonces final, estado y registro significa que esto nos va a sobrar. Correcto. La macro la hacemos ahorita que vaya alimentando esto. Bueno, ¿qué va en la hoja de ingreso? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos ingresar registrar cuando viene una persona? Debe venir aquí el número de identificación. Fíjense, en la autorización nosotros tenemos la misma información, pero aquí nosotros alimentamos cada una de estas celdas. Fíjense que no tiene fórmulas, solo tiene fórmula esta y esta, las dos últimas. Pero eso es porque estamos generando una autorización de ingreso, que es lo que va a alimentar finalmente esta tabla que tenemos acá, ¿sí? Sin embargo, cuando vamos a alimentar la hoja de ingreso, ya ahí sí tenemos que traernos la información de lo que tiene la hoja de autorización. Es decir, si yo presiono aquí el número 1, 2 y 3, que es la única persona que hasta el momento tenemos autorizada, que es la persona que tenemos autorizada aquí en la lista de autorización, esta información la tenemos que jalar de aquí. Mire que aquí tenemos una validación de datos,
que habíamos aplicado para la lista de autorizaciones. Esa validación de datos, aquí podemos mirar en datos. Recuerden que copiamos una hoja, la hicimos exactamente igual. Esa validación de datos buscamos aquí y nos damos cuenta que la tenemos parametrizada como un número entero de 1 mayor que 1000. Entonces, para ese caso lo que podemos hacer es bueno, dejémosla así como 1000. Lo que pasa es que como nosotros agregamos aquí en la lista de autorización un ejemplo que es el 123, por eso no nos está apareciendo, no nos está permitiendo que registremos a esta persona ya autorizada. Entonces vámonos por aquí, por favor, vamos a modificarla como 1234 para que podamos hacer la prueba. 1234, ok, correcto. Esa persona hasta este momento no tiene ninguna restricción y vamos a empezar a que esto se nos alimente de la lista de autorización. Entonces, cuando presionemos 1234 tenemos que darle igual, buscar B, abro el paréntesis y le digo el valor buscado es este. Después me pregunta matriz donde la voy a buscar, le coloco punto y coma, le digo matriz o tabla donde la va a buscar. Me vengo aquí a la lista de autorizados y selecciono toda esta información que tenemos aquí, que como ven, como ya tenemos esto formato tabla, aquí me dice tabla 1, no me muestra celdas A2, A3, A4, A5, perdón, A2, B2, C2, sino que él ya lo muestra como una tabla. Luego le digo punto y coma, que es el separador de criterios, y él me dice en indicador de columnas, ¿dónde está la información que yo quiero que me regrese? Recuerden que habíamos dicho que el nombre, entonces sería la columna 1 y 2. Coloco el número 2, punto y coma, y el siguiente criterio que me pregunta es que si es verdadero o falso. Recuerden que hasta ahora los videos que hemos utilizado hemos manejado coincidencia exacta, o sea, falso. Y cerramos el paréntesis. Para esto nosotros vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio con la información que tenemos hasta aquí. Vamos a ver hasta dónde llega la lista de autorizados en estado y registro. Bueno, aquí estado vamos a colocarle permitido. Recuerden que esta información es de prueba, la que estamos colocando aquí en la lista de autorización. Y la fecha de registro, bueno, esa no la necesitamos en este momento. Vamos a colocar, no la necesitamos porque esa es la fecha la fecha y hora en que se registró la autorización, no el ingreso. Nos devolvemos acá a la hoja de ingreso. Recuerden que la fórmula lo que hace es evaluar C4, lo que está aquí en C4, en la tabla 1, que es la tabla de autorizaciones, en la segunda columna y coincidencia exacta. Nosotros tenemos que colocar, cuando nosotros hacemos esta fórmula, tenemos que colocar aquí la celda C4 de manera fija, y eso lo hacemos con F4 o colocándole el signo pesos antes de la C y del número, para que cuando arrastremos esa fórmula hacia abajo no tengamos ningún inconveniente. Voy a tomarme un minuto para explicarles a qué se refiere esto, que he observado que muchas personas se confunden con esto. Nosotros, si quisiéramos agregar, si nosotros tuviéramos una serie de números aquí, por ejemplo, y yo quiero decirle en esta celda, vamos a eliminar, a quitar esto que está combinado, ok. Si yo le dijera que esto es igual a lo que dice aquí, a F4, vamos a colocar esto de color negro. Si yo le dijera aquí a Excel que esta celda es igual a F4, la que está al lado, y arrastro la fórmula hacia abajo, Excel automáticamente me va a entender como que esos valores son dinámicos, F4, F5, F6. Pero si yo hago esto igual a F4, pero al F4, bueno, valga la redundancia, al F4 presiono la tecla
F4 o le coloco el signo pesos antes, como aquí, como estoy demostrando aquí, signo pesos antes de la F y signo pesos antes del 4, y le doy enter, cuando yo arrastre esta fórmula hacia abajo, él me va a seguir entendiendo esto como F4, F4, F4. Esa es la diferencia que nosotros tenemos cuando le colocamos el signo pesos a una referencia en una fórmula. Discúlpenme ahí el break, pero me parece que esto es bastante importante para que lo entiendan y lo apliquen. Recuerden que aquí no es solo adelantar los proyectos, sino que también ustedes entiendan y apliquen algunos conceptos. Ok, elimino esto. Entonces, ya siendo así, yo puedo, ya que fijé F4, yo puedo arrastrar esta fórmula hacia abajo hasta donde dice el estado, y ahí me va a decir Juan. Lo que tengo que hacer aquí es cambiar la columna a la 3, la siguiente a la 4, la siguiente a la 5, y así sucesivamente, 6, 7, 8 y listo. Entonces estas dos las tenemos que colocar en formato de fecha. Nos venimos aquí, le damos clic derecho y lo ponemos formato de celda, o nos venimos aquí y le ponemos fecha corta, como querramos. Aquí el nombre del autorizador 2 vamos a omitirlo para este caso, y la fecha de registro sí la vamos a dejar que la siga colocando automáticamente el sistema. ¿Es correcto? Bueno, ya tenemos que la persona, ya tenemos la información que vamos a agregar. Sin embargo, a mí me parece importante también que agreguemos una columna o una fila donde diga observaciones, para que la persona que está registrando el ingreso tenga la posibilidad de colocar algún comentario especial cuando la persona va ingresando. Vamos a escribir un texto aleatorio aquí, perdón, esto tiene una razón específica. Vamos a colocar aquí un texto que escribimos con unos espacios y listo. ¿Para qué hacemos esto? Para que veamos que esta información, nos venimos aquí donde dice ajustar texto, para que él automáticamente nos acomode la información que nosotros agregamos en la celda. Como esto siempre va a ser un poco más largo, quizás podríamos extender un poco este cuadro y listo. Vamos a ajustar esto nuevamente centrado. Aquí deberíamos tener el logo de nuestra empresa en todas las hojas, sin embargo los dejo para que ustedes jueguen un poco más con eso. Aquí, bueno, me tiré la fórmula, entonces igual la fórmula es igual ahora y cierro paréntesis y él me la actualiza. ¿Qué tenemos? Tenemos en el registro de ingreso y tenemos el ingreso. Recuerden que el estado lo vamos a traer como trajimos este. Entonces, sencillo, vamos a tomar y copiamos esta fórmula de aquí, control C, le damos enter y nos venimos acá, control B y le damos enter. Tomamos aquí la información de aquí, nos paramos nuevamente, copiamos el formato donde dice copiar formato, nos venimos acá y lo pegamos aquí. Parece que no ha pasado nada, pero recuerden que tenemos un restringido de prueba, que es este. Fíjense que no aparece información aquí, entonces no nos va a dejar el ingreso. No nos va a dejar agregar el ingreso. Aquí podemos utilizar la fórmula de si.error, que ya la conocemos también, que es esta información que dice si.error, abro paréntesis, y acá al final le coloco que quiero que me arroje si hay error, y pueden ser doble comillas y cierro el paréntesis para que simplemente me lo arroje en blanco. O una más fácil, vamos a devolvernos,
para este caso, como esta información que está aquí no está parametrizada, también podríamos ponerle un formato condicional para que nos los arroje en blanco cuando sea un error, como es este caso. Nueva regla. Ojo, repito, selecciono las celdas que me interesan en este caso, le doy formato de celda aquí en inicio, formato de celda, formato condicional, perdón, creo una nueva regla, me vengo aquí a la columna que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, busco aquí y le digo errores, y cuando tengan errores en el formato, me vengo aquí y le digo que la fuente sea blanca, y aceptar y aplicar, y listo. Y como pueden ver, no me va a dejar arrojar esa información, no me va a mostrar ninguna información. Esa es una manera. El tema del vehículo, como nosotros tenemos, puede que la persona tenga autorización. Vamos a agregar nuevamente al 1, 2, 3, 4. Puede que la persona tenga autorización para traer un vehículo, pero ¿qué pasa si no lo trajo? Entonces, para ese caso, nosotros podemos colocar esta información en hay varias maneras. Podemos hacerlo en una validación de datos, o podemos hacer la información del vehículo, no sé, que la colocamos aquí al lado, como ustedes gusten. Vamos a hacerlo no tan estético, pero vamos a hacerlo. Entonces vamos a copiar esta fórmula, control C, y la colocamos aquí. Puede ser aquí. Ahorita nos preocupamos por la estética del asunto. Listo. Y entonces esta celda ya la borramos, porque esta la diligenciaríamos manualmente. Por ejemplo, el tipo vino con otro vehículo, que sea ese. Ese vehículo, aquí tendría que avisarnos que la persona no trajo el vehículo con el que estaba autorizado. Eso podríamos alertarlo, podríamos ponerle una condición para que no nos permita que agreguemos una información diferente. Para eso vamos a colocarle una validación de datos. Me parece interesante. Aquí en datos, y le colocamos validación de datos, y le decimos que solo permita personalizada. Puede ser que la celda esta sea igual a esta. Recuerden que las validaciones de datos simplemente nos dejan pasar cosas verdaderas o falsas. Esto que está aquí, donde dice que C7 es igual a E7, eso no es verdad. O sea que él no nos va a dejar. Y si no nos deja, podemos decirle que nos coloque un mensaje de error, que no sea un alto, sino una advertencia. O sea que sí nos va a dejar, pero nos va a advertir. Vamos a ponerle aquí vehículo no coincide. Vehículo no coincide. Ya esto de que sea advertencia o de que sea un alto, ya será decisión de ustedes si finalmente, de acuerdo con las categorías de seguridad que ustedes manejen, si ustedes quieren que el vehículo, que solamente pueda entrar el vehículo que está registrado, o si simplemente pueden dejar ingresar otros vehículos, o si no es tan relevante la información. Vamos a colocar aquí, por favor verifique. Recuerden que, como lo menciono siempre que hago esto, recuerden que ustedes pueden colocar cualquier información que deseen aquí. Le damos a aceptar y listo, ya sucedió. Cuando nosotros hacemos una validación de datos, él no trabaja con la información que ya está. Toca hacer la información, toca hacerlo nuevamente. Fíjense, vamos a probarla, a ver si cometimos algún error. 1, 2, 3, y si nos deja, porque coincide con esta placa. Vamos a colocar otra y ya no nos deja. Ahí nos dice vehículo no coincide, por favor verifique, que fue lo que nosotros le colocamos en la validación de datos. Pero yo sí quiero dejarlo pasar, listo, no hay problema.
Entonces aquí podemos hacer un pequeño ajuste. Vamos a colocarle aquí vehículo autorizado. No sé, aquí pensando un poco de estética. Aquí lo colocamos con sus bordes. Aquí le colocamos un colorcito diferente y el borde y listo. Ok, ¿qué nos resta de los ingresos? Nos resta incluir la información que vamos a agregar en las autorizaciones, perdón, la información, la hoja donde vamos a registrar los ingresos. Para eso podemos crear una hoja adicional, fácil, aquí en el donde dice nueva hoja le damos a agregar, la movemos aquí al lado de los ingresos para que lleven como un orden y aquí le ponemos lista de ingresos, cambiar nombre, lista ingresos. Ok, en esa lista de ingresos nosotros vamos a colocar esta misma información que es lo que vamos a registrar aquí. En este momento no sé si ustedes estarán pensando en otra información que desean para este caso, como de pronto computadores portátiles o no sé, cualquier otra cosa. Pero para este caso vamos a trabajar con esta información. Listo, entonces aquí copiamos esto, que son los encabezados, copiamos, nos venimos a lista de ingresos, le damos clic derecho, pegado especial, valores para que no se traiga los formatos y transponer para que lo que está vertical lo coloque horizontal. Le damos a aceptar, nos paramos aquí y le damos doble clic para que él nos acomode todos los tamaños de las hojas. También vamos a coger, recuerden que para crear una tabla tenemos que tener por lo menos una línea de información, entonces vamos a copiarnos de la que está aquí, le damos clic derecho, copiar, lista de ingresos, nos venimos acá, le damos clic derecho, pegado especial nuevamente, valores y transponer. Ok, y aquí nos damos cuenta que tenemos la información, esta la tenemos que agregar como formatos de fechas, toda la columna, fecha corta, el registro podemos copiar este formato que tenemos aquí, perdón, aquí le damos copiar formato, nos venimos acá y nos paramos aquí en la celda. Él lo va a agregar un poco más grande, sin embargo nosotros ya sabemos que tenemos aquí el tamaño 11, buscamos el tamaño 11 y listo. Nuevamente nos paramos acá, le damos doble clic, vamos a centrar todo para que se vea más elegante y ahora sí, estando ya con una línea de información, nos paramos en una parte de la celda y recuerden insertar tabla o con control T, la tabla tiene encabezados y le damos a aceptar y listo. Ya después de haber creado la tabla nosotros podemos borrar ese primer registro si queremos hacerlo, no hay problema. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestra primera hoja de ingresos, nuestra hoja de nuestra lista de autorizaciones y nuestra hoja de restringidos, que se me está ocurriendo que vamos a hacerle también una hojita de información. En el desarrollo del proyecto lo vamos analizando a ver. Vamos a colocarle el fondo a esto, el mismo fondo que venimos trabajando acá en la hoja de inicio para ser consecuentes con el archivo. ¿Cómo sabemos qué color tenemos aquí? Pues para no equivocarnos, nos paramos en una celda que esté con el color que necesitamos, nos vamos aquí al color de relleno y él nos va a marcar aquí cuál es la que está utilizada en esa celda y vemos que es la segunda que tenemos aquí en la primera columna. Entonces con eso nos venimos aquí a ingreso, nos paramos acá y seleccionamos también la segunda. Recuerden que aquí habíamos utilizado un colorcito azul, pero ahorita lo agregamos, lo arreglamos.
Entonces esto va blanco o sin relleno, como quieran, sin relleno. Y aquí podemos utilizar, bueno, acá lo mismo en la lista de registro. Hacemos esto, le colocamos el segundo. Tenemos la lista de registro. Aquí en los colores podemos trabajar un poco, incluso presionando control podemos seleccionar celdas no continuas. Le damos clic derecho, formato de celdas, y en el formato de celdas vamos a trabajar en el relleno. El relleno podemos colocar los rellenos sólidos que ya ustedes conocen, o podemos utilizar efectos de relleno. Vamos a utilizar uno solo para mostrarles las opciones que hay. En estos efectos de relleno podemos utilizar dos colores, como dice ahí, pero vamos a cambiar el externo por un azul, puede ser este, y el otro por un blanco, y vamos a coger este, le damos a aceptar y listo. Se ve un poquito feo ahí, saturado, pero bueno. Vamos a cambiarlo rápidamente. Vamos a cambiarlo nuevamente, le damos clic derecho. Entonces, no, perdón, le damos aquí en relleno, efectos de relleno. A ver si podemos hacer un cambio aquí. Estos azules no me gustan. Vamos a utilizar es más, podemos utilizar un gris también. Más colores. Miremos aquí, personalizado. Aquí tenemos todas las opciones que podamos escoger. No me gusta ninguna de esas. Bueno, dejémoslo así. Entonces utilizamos lo mismo acá. Hacemos lo mismo acá. Básicamente cogemos aquí cualquiera de estas, copiamos el formato, acuérdense aquí en inicio, en la brochita, y venimos y copiamos el formato y listo. No se ve tan bonito, pero bueno, ya ustedes juegan con esos colores. Vamos a colocarle el borde, vamos a colocar esto sin relleno. Agreguemos nuevamente aquí el 777, que es el que ya tenemos. Fíjense, aquí tenemos el error. Agreguémosle aquí sí.error. ¿Y qué queremos que nos arroje si hay un error? Vamos a colocarle no aplica, o le colocamos doble comillas, como ustedes quieran. No aplica. Recuerden que los textos que queremos que nos arrojen siempre deben ir entre comillas. Cierro el paréntesis y le doy enter. Ok, tenemos entonces ya nuestra hoja de ingresos para el registro. Tenemos nuestra lista de ingresos. Tenemos nuestra hoja de para ingreso de autorizaciones. Tenemos la lista de autorizaciones y tenemos el personal restringido. Vamos avanzando lento pero a paso seguro. Ok, amigos, hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos, yo sé que me demoro un poco a veces haciendo los procesos, pero entiendo también que aquí hay muchas personas que están aprendiendo desde cero y necesitan que se explique el paso a paso. Por eso quizás nos tardamos un poco, pero la idea es que al final podamos hacer estos proyectos con el conocimiento pleno de dónde salieron cada una de las cosas y entendiendo cada una de las herramientas, para que posteriormente las podamos utilizar en otros proyectos o en otras ideas que tengamos. Les agradezco mucho nuevamente por acompañarme. Les recuerdo, suscríbanse a mi canal, denle like, háganme comentarios, que eso siempre me ayudan a orientar los proyectos que puedo ir adelantando, y recomiéndenle a las personas que consideren pueden servirle estos recursos. Muchísimas gracias.